Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comienza la celebración de la Santa Misa en el segundo domingo de Cuaresma del año 2025. Miembros de la Parroquia del Cobre presentan en esta mañana las velas a la Virgen. De corazón sincero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es como si estuviéramos acompañando al Señor Jesús hasta la subida del Calvario. Y también acompañándolo en su resurrección gloriosa. Por lo tanto, el camino es arduo, es de lucha, pero también es un camino de esperanza y de alegría, porque el final es precisamente la victoria de Jesús sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Vamos entonces a ofrecer esta misa, como siempre, por todos aquellos devotos a la Virgen, de manera especial los que peregrinan hasta el santuario. Vamos también a pedirle al Señor que nos dé la gracia de saber enfrentar la dureza de la vida para poder, vivir en paz, trabajar en paz, comer en paz y morir en paz. Y morir en paz, pero con la esperanza de que resucitaremos algún día. Por eso pediremos mucha fe a nuestro pueblo, para nuestro pueblo. Y pediremos también que las situaciones duras y difíciles que puedan ser evitables, que son evitables, si cada uno pone de buena voluntad para darle fin. Así que vamos a pedir por esas dos cosas al Señor. Y antes de comenzar, como siempre, pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Tomemos unos instantes de silencio, de reposo, para disponernos interiormente a escucharla.
Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: «Mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Pues bien, así serán tus descendientes». Creyó Abraham al Señor, y este fue su mérito a los ojos del Señor. Este le dijo: «Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para entregarte esta tierra en prosperidad». Abraham le preguntó: «Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía?». Le contestó: «Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una paloma y una tórtola». Y tomando él los animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces revoloteaban sobre los cadáveres, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, algo como un calentador humeante y una antorcha encendida pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día el Señor firmó una alianza con Abraham diciendo: «A tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto al sur, hasta el gran río Éufrates al norte». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: «El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo,
de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraños, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el esplendor de la noche se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y sus ropas se pusieron blancas y brillantes. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían resplandecientes y le hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se alejaron, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué felicidad es estar aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al quedar envueltos en la nube se atemorizaron, pero de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después que se escucharon estas palabras, Jesús volvió a estar solo. Los discípulos guardaron silencio por esos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, bueno, pues ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Siempre me gusta considerar la Cuaresma como una subida al monte. ¿A qué monte? Al Calvario. Y de hecho, la lectura de este Evangelio ocurre cuando Jesús estaba con sus discípulos subiendo hacia Jerusalén, donde allí va a ser la partida, según dice el texto, el éxodo, el paso. ¿El paso de qué? De la muerte a la vida. Jesús había sido bautizado, Jesús ya había empezado a enseñar, a educar a sus discípulos en la fe, a darle a entender quién era Él, que era el Hijo de Dios, que venía a salvarlos, que Él tenía una buena noticia, que es el Evangelio, que Dios les ama a todos, pero que uno tenía que vivir según la palabra del Señor. Por eso es que decimos que la palabra de Dios es una palabra de vida. Y Jesús iba educando, de tal manera que si ustedes van al capítulo de Lucas, que estamos leyendo aquí, nosotros encontramos que unos versículos anteriores,
cuando estaban en el camino hacia Jerusalén, Jesús le pregunta, ¿y la gente quién dice que soy yo? Todo el mundo se queda así, y Pedro, iluminado, dice Jesús que fue el Espíritu Santo, que eso no se lo dijo la carne, es decir, las opiniones, las cosas, no, fue el Espíritu el que le sacó eso de él, le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que estábamos esperando, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y Jesús le dice, eso no te lo ha dicho nadie en la calle, te lo ha dicho el Espíritu, pero no digas nada, porque Jesús todavía no había llegado su hora, él iba preparándose para ese encuentro con el Señor. Aquí nos encontramos entonces en el camino que Jesús lleva a sus discípulos para ir hacia Jerusalén. Entonces acontece este acontecimiento. Después de que Jesús le dice eso a Pedro, Jesús empieza a hablar de una manera un poco así enredada, críptica, con palabras que no se entendían, y empieza a decir que ya Pedro había dicho que era el Hijo de Dios, y en ese momento Jesús dice, sí, pero el Hijo de Dios tiene que ir a Jerusalén, y allí el Hijo de Dios será condenado, y allí el Hijo de Dios pues será muerto, será entregado a las obras del mal. Entonces imagínense el escándalo que eso suscitaría entre los discípulos, cómo él, que le acaban de decir que es el Hijo de Dios y él se queda así, que habían en el bautismo en el Jordán, también se decía, y ellos lo habían oído comentar, ¿cómo va a hablar de muerte, de persecución, de tortura, de derrota? No puede ser. Pero ellos, en el respeto a Jesús, ellos se sintieron muy inquietos y además con mucho temor. ¿Qué querrá haber dicho el Señor de eso? ¿Es verdad que morirá? ¿Cómo será la cosa? ¿Qué no querrá decir? Pero en ese momento parece que Jesús quiso un poco mostrarse todavía un poco más de lo que él era, el Hijo de Dios. Y entonces ocurre este acontecimiento. Acontecimiento que lo hace solamente con tres, con Pedro, Santiago y Juan, que parece que eran los discípulos más cercanos a él. Él quería que se guardara discreción, que eso no se dijera. Todavía no había llegado su hora, valga aquello que lo repita de nuevo. Entonces, ocurre este hecho. Están allí, están rezando. Fíjense bien la oración, la inspiración que viene de Dios. Cuando la gente se pone en sintonía con Dios, Dios nos habla. Y entonces ocurre aquella visión en la cual se ve Jesús en el centro, se ve a Moisés y se ve a Elías. Ahí es como para que los discípulos se dieran cuenta que la ley de Moisés, que era la ley y los profetas, se cumplía en la persona de Jesús. Porque aquellos dos personajes, casi los más grandes del pueblo de Israel, Moisés y Elías, ellos están hablando entre sí con Jesús y lo tratan como al Señor. Entonces, ¿qué quería decirlo? Moisés y Elías, en su experiencia de vida en el pueblo de Israel, Moisés guiando al pueblo y Elías predicando el nombre del Señor Jesús, profetizando el nombre de Jesús, del Señor Jesús, lo que había hecho era llevar a todo el pueblo hacia Jesús. ¿Para qué? Para que estos tres discípulos entendieran. Estos, que eran aquellos hombres que dieron y marcaron al pueblo de Israel con la presencia de Dios, ellos decían que Jesús era el Señor. Por eso Pedro se sorprende tanto. Y por eso llega ese momento en el que Pedro se despierta, los otros contemplan aquello, no saben qué decir. Todas aquellas dudas que tenían anteriormente fueron un poco calmadas por esta experiencia. Él hablaba de muerte allá en Jerusalén y aquí todo el Antiguo Testamento le proclama como el Salvador. Para ellos eso fue una experiencia, que no podían asimilarla. Por eso se llenan de miedo, de temor, de incertidumbre. Y Pedro lo único que le sale es decir, vamos a hacer 3 chozas aquí y vamos a quedarnos siempre aquí, porque ya había llegado a lo máximo que alguna persona puede experimentar.
Ustedes se imaginan experimentar la felicidad eterna junto a Dios en un momento. Nosotros hubiéramos dicho exactamente igual. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos. Esa es la promesa, hermano. Nosotros lo tenemos en promesa. Jesús vuelve a decir lo mismo. Tranquilos, no comenten nada. Y vuelvo a repetir lo que he dicho 2 o 3 veces. No ha llegado mi hora. Eso fue lo que le quiso decir. Aguanten. Y ellos, pues se fueron, pasaron, pero oyeron aquella frase, este es mi hijo amado, escúchenlo. Frase casi igual a la del bautismo. Este es mi hijo amado en quien tengo puestas mis complacencias. Hermanos, fíjense bien, vamos a ubicar este pasaje, vamos a ubicarlo en la Cuaresma. Comenzamos el miércoles de ceniza, llamándonos a la oración, al ayuno, a la penitencia, es decir, a la sinceridad de vida, a la coherencia de vida, a un poco dejar los oropeles del mundo, las famas y todo lo demás, aquello que nos deslumbra los ojos, y irnos a lo esencial. ¿Qué cosa es lo esencial? Es encontrarnos con el Señor. Y entonces nos lo dice en el miércoles de ceniza para prepararnos para durante todo este paseo, acompañado, cogido de la mano de Jesús, que la palabra del Señor nos dice en las Escrituras. Y llegamos al domingo, que fue el domingo pasado, las tentaciones. ¿Qué no quiere decir eso? Que este camino de encuentro a la vida, de encuentro con la vida, con Jesús, ese camino está lleno de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Las tentaciones. Nadie está exento de ser tentados, pero todos estamos seguros que Cristo, que es el Señor, es el que nos da la victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Él nos ayudará a sortear las pruebas. Pruebas que muchas veces salen de la invitación que el mundo, los demás nos hacen para apartarnos de Dios, para coger otros caminos. Y también pruebas que hay veces que salen de nuestro corazón porque no lo tenemos llenos del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios, y entonces nosotros mismos somos los que muchas veces, desgraciadamente, nos apartamos de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces nos dejamos llevar por otras cosas, hay veces que no les prestamos atención a lo que Dios nos dice. Fíjense bien que se fue el domingo anterior, después del miércoles de ceniza, con aquellas tentaciones. Una de las tentaciones materialistas, desde la materia, aquellas que nos llevan del mundo, aquellas que nos llevan a qué hambre, la comida, aquellas que nos llevan a qué tantas cosas, quiero tener mucho, gano esto, pero quiero más. Es decir, todo eso es bueno, luchar para estar mejor, pero hay que ponerlo ahí donde está. Por eso cuando le dicen, convierte esta piedra en pan, y él tenía mucha hambre. Como dijimos en el domingo anterior, él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, el poder, que es la tentación tremenda, y lo vemos en las luchas, aquí en la historia, en estos mismos momentos, tanta discordia, tanto querer ser el primero, tanto querer poseer, y tener poder para guiar por donde yo quiera y no buscando el bien de todos. Hermano, ese es el pecado. No tentarás al Señor tu Dios. No lo tientes. A Él solo vas a adorar, a nadie más. La otra tentación, haciendo un repaso, querer utilizar a Dios según lo que yo creo, mi conveniencia. Haz esto, Señor, tiene que ser así. Y si no sale como yo quiero, entonces me disgusto. O cualquier cosa, sin darnos cuenta que nosotros somos criaturas, que Dios es el Señor y que tenemos que ponerlo en sus manos. Decir, gracias, Señor, porque tú me llamas a la vida. Me estás invitando a caminar contigo hacia el Calvario, pero de ahí saber que tengo la resurrección gloriosa en tu presencia.
Y ahora el Señor nos quiere dar también, como aquellos 3 discípulos, una señal de ánimo. ¿Cuál es la victoria? Es esa. Estar junto al Señor. Es gozar de la alegría que tenían Moisés y Elías cuando se encontraron con Jesús. Es la alegría de Pedro. La alegría de Pedro, Señor, quedémonos aquí. No hay mayor gozo que este. Ya vamos a permanecer aquí. No nos lleva a ningún lado. Y el Señor Jesús le dice, no. Tiene que cumplirse la voluntad del Padre. Acompáñenme en el camino hacia allá. Y ese camino también le va a llevar a ustedes a la gloria, a la resurrección. Eso es lo que nos tiene que guiar a nosotros hoy. Vivimos todavía en ese camino lleno de pruebas, de éxito, de fracasos. Pero vamos a caminarlo de las manos del Señor, con su palabra, con los sacramentos, con una vida de oración interna y fuerte, con el deseo de agradar a Dios, con el deseo de dejar a un lado todo aquello que haya que dejar a un lado con tal de guiarnos por su palabra. Eso es lo que el Señor nos pide. Hoy es una luz de esperanza. Caminen conmigo. Tendrán pruebas, tendrán decepciones, fracasos, pero si yo estoy con ustedes, algún día también van a alcanzar la misericordia. Entonces, hermanos, disfrutemos como Pedro disfrutó, como Elías disfrutó, como Moisés disfrutó. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir así. Siempre con la seguridad de que el Señor está con nosotros. Que eso quiere decir que debemos tener esperanza, porque la palabra de Dios se cumple. Que el Señor nos ayude a vivir así. Pongámonos de pie y vamos a hacer profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa con el ofertorio. Señor, mi amistad, con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor, con mis manos abiertas a ti. Presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Ofertorio de amor,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda borre nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus siervos y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Moisés, Elías y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, deseemos la paz los unos a los otros. Pueden darse la paz. La paz es con ustedes. Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sentémonos, hermanos, pidamos que el Señor Jesús venga a nosotros, permanezca en nosotros, que nos acompañe en ese camino de la vida, que es subir hasta encontrarnos con Él, que lo tengamos siempre presente. Y aquellas personas que se han preparado a recibir la comunión hoy se pueden acercar. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos este sacramento, el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino prometido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, vecinos, familiares, amigos, y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, vamos a orar ahora pidiendo por nuestra patria, por todo nuestro pueblo. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias, porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Sí, hermano, sí, Señor, necesitamos sentir tu compañía, tu mano que nos ayude a caminar en estos tiempos difíciles. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible. Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar y juntos encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz. Santísima Virgen de la Caridad, Madre de nuestro Señor Jesús, presenta a tu Hijo nuestras oraciones y dinos, como lo dijiste en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. Madre de todos los cubanos, repítelo nuevamente, no tengan miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Jesús, buen pastor, escúchanos. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen y gloriosa y bendita. Amén. Que tengan una semana buena con su familia, una Semana Santa también. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Un mundo en guerra espera por nosotros, sin esperanzas el pueblo vive hoy. Haznos mensajeros de tu reino, llevando al mundo tu paz y amor. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu
palabra, Señor. Ven con nosotros y guía nuestros pasos. En las tinieblas tu luz alumbrará. Haz que el mensaje recibido le lleve al mundo tu amor y paz. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor.